El avivamiento, esa profunda irrupción de lo divino en lo humano, no es meramente un cúmulo de ruidos estridentes, ni de efervescencias superficiales. Es, en su esencia más pura y transformadora, un movimiento que nace del recogimiento, de la genuina humillación de almas postradas. Es la congregación de personas arrodilladas, de rodillas desgastadas por la persistencia en la súplica, tal como lo ha manifestado el propio Señor. Aún en estos tiempos, donde la distracción y la superficialidad parecen reinar, perduran aquellos individuos que verdaderamente anhelan su presencia. No lo buscan con expresiones labiales carentes de convicción, sino con la entrega visceral de sus seres, con los huesos doblegados en un acto de reverencia y temor ante su majestuosa santidad. Sin embargo, una pregunta inquietante se cierne sobre nosotros. ¿Dónde se hallan estos buscadores incansables? ¿Dónde se encuentran aquellos que, con lágrimas sinceras y un espíritu contrito, claman incesantemente entre el pórtico y el altar, lamentando la frialdad que ha invadido los templos y la desoladora sequedad del espíritu que parece haber abandonado a tantos corazones? Esta interrogante nos insta a una profunda introspección y a la reconsideración de nuestras prioridades espirituales. El inigualable Charles Spurgeon, un faro de sabiduría espiritual, proclamó con una claridad meridiana que la oración es el canal ineludible del avivamiento. Su advertencia resonaba con la fuerza de una verdad irrefutable. Si no hay súplica ferviente, no habrá lluvia refrescante del cielo. No obstante, en esta era contemporánea, caracterizada por la ostentación de altares que relucen con luces artificiales y por púlpitos que son ovacionados con estrepitoso entusiasmo, la súplica genuina y profunda escasea de manera alarmante. En su lugar, presenciamos una abundancia desproporcionada de actuación y de mera teatralidad espiritual. Surge entonces la pregunta que punza el alma: ¿dónde se ha desvanecido ese silencio sobrecogedor que invariablemente precede al descenso del fuego divino? ¿Dónde se esconde aquel gemido visceral, aquella expresión de angustia que tiene el poder de rasgar el velo de la indiferencia y abrir paso a la manifestación de lo trascendente? Hoy en día la comunidad de creyentes entona cánticos con gran volumen y elocuencia, pero gime con poca frecuencia, experimentando un quebrantamiento escaso. Se diserta con gran fervor sobre las glorias celestiales, pero lamentablemente se inclina poco el rostro hacia la tierra en un acto de humillación sincera. Ah, cómo resonaba con una verdad innegable la afirmación de Spurgeon: un hombre de rodillas percibe mucho más allá de lo que un filósofo de pie es capaz de discernir. Sin embargo, en la actualidad, es doloroso constatar que las rodillas apenas rozan el suelo sagrado. Se han vuelto rígidas, ajenas a la postura de la rendición y de la adoración genuina. Vemos una profusión de manos levantadas en un gesto de aparente adoración, pero son contadas las que se doblan en un acto de humilde contrición y profunda reverencia. Numerosos son los ojos que se cierran, simulando devoción, mas pocos derraman lágrimas que brotan de un arrepentimiento auténtico y una vulnerabilidad sincera. Se escuchan muchas voces que se elevan con gran potencia en clamores y cánticos, pero son escasos los corazones que se hallan verdaderamente quebrantados, permeables a la acción del Espíritu. La anhelada renovación espiritual se ha convertido en un mero tema de conversación, una discusión teórica entre líderes, en lugar de ser el lamento visceral y angustioso que surge de lo más profundo del ser de los siervos, de aquellos que anhelan la intervención divina. Se invoca al Espíritu Santo como quien cita un concepto abstracto, una idea teológica, y no como la presencia viva por la cual un alma gime con fervor, deseando ardientemente ser visitada por su poder transformador y purificador. Existen profundas heridas ocultas, imperceptibles para el ojo humano, que yacen en las profundidades de las almas de quienes dedican sus vidas al servicio divino. Hay un cansancio que no se origina en la fatiga física del cuerpo, sino en la extenuación del alma, esa que ora incansablemente sin vislumbrar una respuesta palpable, que predica con denuedo y pasión, sin ser testigo de una transformación tangible en los oyentes. Incluso,
Hay un silencio de Dios que inflige una aflicción mucho más aguda y desoladora que la ausencia de palabras humanas. Un mutismo que pone a prueba la fibra misma de la fe. Este aparente abandono divino, esta falta de intervención percibida, genera una angustia que cala hasta lo más hondo del ser, forzando una introspección dolorosa. Spurgeon, con su voz atemporal, aún susurra desde su generación una verdad inmutable. La cruz es el yunque, sobre el cual la mano divina forja, con dolor y precisión, a sus santos, a sus elegidos. Pero, ¿quién, en esta era de comodidad y búsqueda incesante de placer, está dispuesto a someterse a ese proceso de forja, a esa dolorosa pero necesaria transformación que implica el yunque de la cruz? Todos anhelan con vehemencia el fuego purificador del avivamiento, ese poder que consume y renueva, pero pocos están dispuestos a la inmolación en el altar del sacrificio personal. Todos buscan la gloria resplandeciente, la manifestación visible de la presencia divina, pero se resisten con vehemencia a aceptar la muerte del yo, esa rendición total que precede a la verdadera vida. Este es, innegablemente, el tiempo de la mera apariencia de piedad, un velo sutil y engañoso, que encubre la ausencia total de su verdadera esencia transformadora. Observamos la ofrenda del perfume de nardo, símbolo de algo precioso y valioso, pero sin la voluntad de romper el vaso que lo contiene, de sacrificar la propia vasija para que su fragancia, su verdadera esencia, se libere plenamente. Vemos altares erigidos con una meticulosa construcción, imponentes en su estructura externa, pero lamentablemente desprovistos de holocaustos auténticos, de sacrificios reales que consuman el ego y las ambiciones personales. El Creador se encuentra a la puerta de nuestros corazones, aguardando pacientemente, pero el interior, por alguna razón inexplicable, permanece obstinadamente sellado y resguardado. El avivamiento, la anhelada irrupción del Espíritu Santo, no acontece cuando la congregación se desborda de voces que se elevan en cánticos o discursos elocuentes y persuasivos. Más bien se manifiesta cuando el altar se haya colmado de cenizas, vestigio irrefutable de una consumación total, de una entrega sin reservas. Dios responde al clamor secreto, al gemido íntimo del alma, afirmaba con convicción el príncipe de los predicadores. Y no se limita únicamente al culto público ni a las manifestaciones externas. La fragilidad del alma quebrantada, esa vulnerabilidad sincera y sin máscaras, es el verdadero púlpito desde donde el Espíritu Santo predica con una fuerza inigualable, con una elocuencia que trasciende cualquier palabra humana y que penetra hasta lo más profundo del ser. ¿Sientes el abrumador peso de estas palabras, su resonancia inconfundible en lo más recóndito de tu espíritu? No se trata de meras disertaciones intelectuales, ni de ideas ingeniosas elaboradas para impresionar a la mente. Son, en su esencia más pura, un eco reverberante de los gemidos celestiales, un clamor que brota del corazón mismo de la divinidad, una interpelación directa a tu alma, para seguir explorando estas verdades y no perderte ni un solo mensaje que resuene desde la eternidad. Te invitamos a unirte a Senderos del Señor. Tu alma encontrará un refugio y una fuente de luz en cada nueva publicación que compartimos contigo. El Espíritu, con una voz que atraviesa el velo del tiempo y la indiferencia, inquiere con vehemencia: ¿dónde se encuentran aquellos que aún se postran en la penumbra, que no buscan el reconocimiento público ni los aplausos efímeros, sino la intimidad más profunda con el Creador? ¿Dónde se hallan los que aún experimentan una vergüenza santa, una profunda humillación que les embarga al contemplar la cruz, al reconocer el inmenso y doloroso sacrificio allí consumado, el precio pagado por su redención? Quizás la razón por la que te encuentras aquí, en este preciso instante, inmerso en la lectura de estas líneas, se deba a que todavía albergas esa nostalgia sagrada en lo más recóndito de tu ser. Quizás hay algo inquebrantable en tu interior que se conmueve con un estremecimiento sagrado, un escalofrío que te recorre el alma al escuchar la palabra santidad, una palabra que hoy parece tan ajena a la realidad de muchos.
Tal vez, en algún récodo de tu historia personal, experimentaste el sobrecogedor peso de su presencia transformadora, y ahora te hallas viviendo, dolorosamente, al margen de aquella experiencia que una vez lo cambió todo, anhelando secretamente regresar a ese punto de partida. Entonces, si este es, sin duda, tu caso, si sientes que estas palabras resuenan en lo más hondo de tu ser, escucha con la máxima atención. No te limites a escuchar con el oído externo que simplemente capta los sonidos, sino con la percepción profunda y espiritual de tu alma, con la parte más sensible de tu ser. Este mensaje no es un video más, un contenido cualquiera, entre la infinidad de opciones digitales que pululan en la red. Es, en su más pura y radical manifestación, un eco poderoso y reverberante que emana directamente del trono celestial, un llamado ineludible. Y si al leer estas verdades que desnudan el alma, tu corazón aún palpita con un temblor reverente, si sientes una conexión innegable y una respuesta visceral a lo expuesto, entonces permanece, no te alejes. Porque el cielo, a pesar de la frialdad reinante, todavía se inclina. La gloria divina aún desciende con su peso y poder donde quiera que haya personas dispuestas a humillar sus rodillas, a postrarse en una rendición total y sin reservas. Y así, en un momento crucial de la historia, una voz autoritativa se hizo oír desde lo más alto, pronunciando una promesa condicionada y un principio inmutable. Si mi pueblo, el que es llamado por mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Es importante recalcar que esta revelación fundamental no se manifestó con el estruendo de trompetas marciales ni con exhibiciones grandiosas y ostentosas que buscaran impresionar. No vino acompañada de espectáculos deslumbrantes o de manifestaciones superficiales que apelaran al ego. Al contrario, se presentó con un peso abrumador de verdad, con una promesa inquebrantable y, crucialmente, con una condición ineludible para su cumplimiento. Humillarse, orar, buscar y convertirse. Estos son los 4 escalones fundamentales de un altar que, lamentablemente, ha sido relegado al olvido en la vorágine de la vida moderna y la espiritualidad diluida. Son, en esencia, los 4 pasos cardinales que conducen a la senda de un avivamiento auténtico, de una verdadera renovación que trasciende lo meramente externo y penetra en las profundidades del ser. Pero, ¿quién, en la actualidad, está verdaderamente dispuesto a descender por esas escaleras de humildad, a transitar el camino del quebrantamiento, cuando el púlpito se ha transformado en un simple escenario de aplausos efímeros y la rodilla, que antaño era símbolo de reverencia y sumisión, se ha atrofiado hasta convertirse en un músculo casi inútil para la postración? ¿Quién se atreve a emprender ese descenso hacia la autenticidad cuando la vanidad ha sido entronizada en los corazones, ocupando el lugar que le correspondía a la humildad? Y el quebrantamiento genuino se ha desvanecido hasta ser un mero recuerdo ancestral, una reliquia de tiempos pasados que pocos anhelan revivir o siquiera comprender. Este versículo, lejos de ser un simple adorno para sermones elocuentes, un recurso retórico o un texto inspirador para cuadros decorativos y publicaciones efímeras en redes sociales, es en realidad un mapa preciso y detallado hacia la presencia divina. Es, en esencia, una llave maestra que abre las puertas de la gloria, un portal a lo trascendente. Es la contraseña de una lluvia torrencial de bendiciones y poder que no puede ser adquirida mediante la implementación de programas elaborados o estrategias ingeniosas, sino que se desata y se libera únicamente a través del llanto sincero y profundo de un alma contrita, de un espíritu que ha sido quebrantado y humillado. Solo así se manifiesta la verdadera intervención celestial. Spurgeon, con su habitual y penetrante perspicacia, solía reiterar con convicción: si anhelamos ver la mano de Dios en acción, moviéndose con poder sobrenatural y transformador, debemos ser hallados con el rostro en tierra. Esta postura,
que va más allá de lo físico. Representa una rendición completa y una humillación profunda, un abandono del ego. Sin embargo, la arrogancia y el orgullo inherentes al ser humano, esa tendencia a la autoexaltación, han llevado a la edificación de imponentes torres de autoafirmación y de reconocimiento personal, precisamente donde la divinidad demandaba la humilde construcción de altares de sacrificio y de negación propia. La vanidad, con su engañoso encanto y su poder corruptor, ha erigido ministerios ostentosos y visibles, enfocados en la notoriedad, donde el Todopoderoso anhelaba cámaras secretas de intimidad y comunión, espacios apartados para el encuentro genuino y la transformación interior. Y la prisa desmedida, esa implacable enemiga de la contemplación y la quietud, ha devorado sin piedad el tiempo sagrado de la espera paciente, ese lapso crucial para la maduración espiritual y la recepción de la voluntad divina. Para seguir explorando estas profundas verdades y no perderte ni un solo mensaje que resuene desde la eternidad, te invitamos a unirte a Senderos del Señor. Tu alma encontrará un refugio y una fuente de luz en cada nueva publicación que compartimos contigo. Buscar el rostro de Dios. Esta es la porción que ha sido dolorosamente olvidada, la pieza clave que falta en el rompecabezas de la espiritualidad moderna. Queremos ávidamente sus manos. Anhelamos sus bendiciones materiales y espirituales. Deseamos su mover sobrenatural y sus milagros visibles. Pero ¿quién, en este tiempo de búsqueda de beneficios, anhela verdaderamente su rostro, su presencia íntima y personal? El rostro de Dios, su manifestación más profunda y personal, no se revela a aquellos que viven apresurados, a los que corren de un lado a otro en la vida sin detenerse a contemplar lo divino. Se desvela, por el contrario, a los que lo buscan con lágrimas sinceras y con un silencio reverente, a los que no ansían únicamente sus beneficios o sus dones, sino su mirada penetrante, su aprobación divina. Se revela a los que no soportan la idea de vivir sin sentir el peso tangible de su rostro vuelto hacia ellos, a los que encuentran su propósito y su paz en esa íntima conexión, en esa mirada de amor y aceptación que solo Él puede ofrecer. La conversión de los malos caminos implica un arrepentimiento que va más allá de la mera rectificación de las acciones externas, de los senderos visibles en el mundo. Se extiende a los desvíos más sutiles y ocultos del corazón, a esas veredas internas que, aunque no se manifiesten públicamente, aún resuenan con la música del ego, que aún ministran con motivaciones impuras, que aún lideran con una autoridad más humana que divina. Son esos atajos internos, esos pensamientos ocultos, esas intenciones no dichas que nadie más conoce, pero que son transparentes a los ojos del Creador. Son los pecados que, de manera paradójica, se visten con ropajes sagrados, hábitos espirituales que se resisten obstinadamente al altar del sacrificio y de la purificación. Son palabras que, aunque nadie más las escuche, resuenan con una disonancia perturbadora en el cielo. Son deseos que nadie ve, pero que asfixian lenta e implacablemente el fuego sagrado del Espíritu, impidiendo su manifestación plena en la vida del creyente. Spurgeon, con una voz que clamaba desde las profundidades de la verdad, insistía: no puede haber avivamiento genuino sin un arrepentimiento radical y sincero. El fuego de Dios, purificador y consumidor, jamás descenderá sobre un sacrificio impuro, sobre una ofrenda manchada por la hipocresía o el ego. Y, lamentablemente, el altar ha estado a menudo repleto de discursos elocuentes y de intenciones nobles, pero vacío de la sangre del sacrificio personal, vacío de la muerte al yo, esa renuncia verdadera y sin reservas. El Espíritu Santo, en su inmaculada pureza, no descansa donde el ego reina supremo. No se mueve donde la cruz se ha trivializado hasta convertirse en un mero símbolo decorativo, en un adorno sin significado profundo. No invade ni satura los espacios donde el velo de la apariencia y la autojustificación permanece intacto, ocultando la verdadera condición del corazón. Tristemente,
Muchos claman por avivamiento con gran vehemencia, mientras protegen celosamente sus propios velos, defendiendo con obstinación sus propios tronos personales, sus zonas de confort y control. Pero a pesar de esta desoladora realidad, la promesa divina aún permanece inquebrantable, tan firme como la roca. Sí, mi pueblo, declara el Señor, no los impíos ni los lejanos, sino los míos, los que llevan mi nombre, los que me conocen íntimamente, si ellos, precisamente ellos, se humillan. Cuánto duele la humillación, porque no solo arranca la máscara que hemos creado para protegernos del mundo, sino que desgarra la piel misma de nuestra identidad autoerigida, dejándonos expuestos y vulnerables. Derriba con contundencia las estructuras de orgullo y autosuficiencia antes de que el Señor pueda levantar templos verdaderos y llenos de su gloria. Nos conduce ineludiblemente al polvo, a ese lugar de completa postración donde el espíritu gime con una agonía santa, donde la carne calla finalmente y donde, paradójicamente, la gloria divina desciende con su peso y poder. La humillación genuina, esa rendición total, rompe el ministerio superficial antes de que el altar pueda ser verdaderamente restaurado. Desconstruye la reputación cuidadosamente construida antes de edificar la verdad irrefutable del corazón. Es por ello que hay un silencio palpable en el cielo, porque la llave ha sido olvidada, el mapa de la verdadera senda ha sido ignorado, y se intenta, de manera fútil, encender el fuego sagrado sin la leña del sacrificio, sin el holocausto de la negación propia, sin la humildad de las cenizas y sin la postura de las rodillas dobladas. No obstante, aún en medio de esta desolación, un remanente fiel persiste. Aún existe un pueblo de ojos humedecidos por las lágrimas de arrepentimiento y de corazones que, aunque en ruinas, están dispuestos a ser reedificados por la mano divina. Aún hay quienes, con una elección consciente y valiente, prefieren el altar del sacrificio al escenario de la ostentación y el aplauso. Aún hay quienes eligen la cámara secreta de la intimidad con Dios en lugar del micrófono y el reflector público. Y es precisamente por causa de ellos, de este remanente fiel, que el cielo todavía suspira, que el Espíritu Santo aún permanece esperando, con una paciencia divina. No espera un culto más, un evento religioso más, sino un quebrantamiento genuino. No aguarda un espectáculo, sino un llanto que brote del alma. No anhela otra reunión, sino una rendición total y sin reservas. Para seguir explorando estas profundas verdades y no perderte ni un solo mensaje que resuene desde la eternidad, te invitamos a unirte a Senderos del Señor. Tu alma encontrará un refugio y una fuente de luz en cada nueva publicación que compartimos contigo. El renombrado Charles Spurgeon, con su aguda percepción de la condición humana y divina, dejó escrito con una convicción inquebrantable: los hombres alcanzan su verdadera grandeza cuando están de rodillas. Y añadió una verdad sublime: el cielo mismo se inclina para escuchar a quien se inclina con humildad ante Dios. El Señor, con su infinita misericordia y atención, aún escucha el clamor de sus hijos. La promesa de su intervención y respuesta aún está viva, palpitante, y la llave que abre las puertas de su gloria todavía se encuentra a nuestro alcance, en nuestras manos. Pero esta llave, que es la humildad y el arrepentimiento, solo gira, solo abre, cuando la rodilla se dobla en señal de rendición, cuando la lágrima brota del ojo como señal de contrición, cuando el orgullo del yo muere de forma definitiva. Y quizás, en este mismo instante, mientras estas palabras penetran en tu ser, tu espíritu ya esté comenzando a doblarse, a ceder ante el peso de la verdad divina. Quizás estás rememorando el punto exacto en el que caíste, el momento en que dejaste de buscar con fervor su rostro cuando perdiste el enfoque en su presencia, cuando la intimidad se desvaneció. Entonces, alma mía, regresa. No postergues este llamado para después. Vuelve ahora mismo, en este instante. Vuelve a la postura de las rodillas dobladas, a ese lugar de humillación y de encuentro genuino.
Vuelve al llanto sincero, a la expresión de una contrición profunda que no busca ser vista por los hombres. Vuelve al altar, a ese espacio sagrado donde todo, absolutamente todo, puede comenzar de nuevo, donde la gracia de Dios se renueva cada mañana. La cruz, ese símbolo de redención y sacrificio, se halla expuesta en los púlpitos, en los lugares visibles de la adoración, pero, dolorosamente, no reside en la profundidad de muchos corazones. Está presente en los emblemas y logotipos de las iglesias, pero no se manifiesta en las lágrimas de los santos, en su quebrantamiento y en su identificación con el sufrimiento de Cristo. Resuena en las canciones que se entonan con fervor, pero no se experimenta en los cuartos oscuros de la intimidad, en esos lugares donde nadie ve y donde, sin embargo, Dios pesa el verdadero valor del hombre, sus motivaciones más íntimas. El Espíritu Santo, con su propósito inmaculado y transformador, no fue enviado para hacernos meramente influyentes en el ámbito terrenal, para otorgarnos reconocimiento humano, sino para hacernos santos, apartados para Dios en santidad y pureza. No descendió para hacer que la iglesia se volviera popular y atrayente para las masas, sino para que fuera pura, sin mancha ni arruga, digna de su presencia. No vino para erigir imponentes catedrales de piedra, sino para quebrantar corazones de carne, para transformar lo más íntimo del ser humano. Y, sin embargo, con dolorosa frecuencia, hemos sustituido el sagrado altar del sacrificio por el escenario del espectáculo y la performance. Hemos intercambiado los cánticos de quebrantamiento, que nacen de un alma rendida, por letras que exaltan la autoestima y la autoafirmación. Hemos transformado la oración, que es un diálogo íntimo con el Creador, en una mera agenda de peticiones o en un ritual sin vida. El ayuno, antes una disciplina de mortificación, se ha convertido en una costumbre vacía, y el arrepentimiento, ese cambio radical de dirección, ha sido relegado a una palabra arcaica, olvidada. El fuego purificador del espíritu ha sido canjeado por la búsqueda insaciable de la fama, por el deseo de notoriedad y reconocimiento humano. El poder transformador de lo divino ha sido sustituido por la mera performance, por una exhibición de habilidades humanas que carece de la unción celestial. El peso abrumador de la gloria divina ha sido cambiado por el peso efímero de la imagen y de la percepción pública, por lo que los demás piensen de nosotros. Pero una verdad inmutable permanece. Dios no ha cambiado. Su esencia es eterna, y su fuego sagrado aún rechaza, con una pureza implacable, el sacrificio defectuoso, la ofrenda que no nace de un corazón rendido y quebrantado. Charles Spurgeon, con su característica lucidez, dejó escrito: Cristo no vino para dejarnos cómodos en el pecado, para que viviéramos a gusto en nuestra imperfección, sino para arrancarnos de él con un dolor que redime y una gloria que transforma. Pero ese dolor, esa necesaria confrontación con nuestra pecaminosidad, ha sido anulado. Esa cruz, símbolo de la más profunda renuncia y del supremo sacrificio, ha sido editada y dulcificada para hacerla más palatable. Esa sangre, que es el fundamento mismo de nuestra redención, ha sido diluida hasta perder su poder y significado. El culto se ha vuelto aparentemente estético y bonito, pero dolorosamente liviano, carente de peso espiritual. El mensaje se ha transformado en un discurso motivador y superficial que apenas roza el alma. La liturgia se ha modernizado, adaptándose a los gustos contemporáneos, pero el altar, en su esencia, ha quedado vacío, desprovisto de la ofrenda genuina. Y el Espíritu Santo, en su santidad, ha sido profundamente ofendido, porque Él no busca lo que brilla externamente, lo que impresiona a los sentidos, sino lo que arde con una pasión sincera, no lo que impresiona a las multitudes, sino lo que se entrega sin reservas en humilde sacrificio. No lo que diserta elocuentemente sobre el fuego, sino lo que se convierte por completo en ceniza en un acto de total rendición. Para seguir explorando estas profundas verdades,
y no perderte ni un solo mensaje que resuene desde la eternidad, te invitamos a unirte a Senderos del Señor. Tu alma encontrará un refugio y una fuente de luz en cada nueva publicación que compartimos contigo. El Señor anhela con pasión una comunidad de creyentes, una iglesia que vuelva a temblar con reverencia ante la majestad de su palabra, que llore con quebranto ante la brutal realidad de la cruz y el precio pagado. Anhela a aquellos que ayunen, no buscando meramente bendiciones materiales o personales, sino anhelando su presencia ininterrumpida. Busca a quienes clamen, no por un crecimiento numérico o por éxito terrenal, sino por una santidad radical y sin compromisos. Pero, lamentablemente, muchos hoy desean experimentar el poder de Pentecostés sin pasar por la agonía de Getsemaní, la noche de la rendición. Quieren autoridad divina sin someterse a la obediencia incondicional. Anhelan la unción del Espíritu sin el doloroso proceso del quebranto. Dios no unge vasos que están llenos de sí mismos, escribió el perspicaz Spurgeon. Él los rompe primero, los vacía, y solo entonces los usa para sus propósitos. Pero la dolorosa verdad es que nadie quiere ser quebrado. Nadie anhela esa rendición total que implica el despojo del ego. Todos, sin excepción, anhelan ser usados por Dios, ser instrumentos en sus manos, ser vistos y reconocidos por su servicio. Nadie desea ser herido en el proceso. Nadie quiere enfrentar el dolor inherente a la transformación divina. Todos desean ser vistos, ser el centro de atención, ser elogiados. Y es por esta razón fundamental que el cielo permanece en silencio, que la manifestación gloriosa del Espíritu parece estar contenida. Hay una excesiva ambición, hábilmente disfrazada de celo espiritual, que persigue el reconocimiento personal. Hay una abundante vanidad que se oculta bajo la fachada de una visión divina, persiguiendo metas personales en lugar de las del Altísimo. Y hay una prisa desmedida, una impaciencia frenética, hábilmente disfrazada de propósito divino, que impide la espera y la verdadera dependencia de Dios. El Espíritu Santo, que debería ser el huésped honrado y director de nuestras vidas y ministerios, ha sido, paradójicamente, convertido en un prisionero de nuestros programas elaborados y de nuestras agendas humanas, sofocado por nuestra propia autosuficiencia. La cruz, ese sagrado símbolo de la muerte al yo y del sacrificio, se ha convertido en un mero emblema de ministerio, en una insignia de pertenencia, pero no en el lugar de la muerte real de la carne. Sin embargo, ella aún grita con una voz incesante, aún sangra con una sangre que redime, aún pesa con una verdad abrumadora y exige con imperante autoridad que volvamos a ella. No con teorías teológicas complejas, no con discursos elocuentes y persuasivos, sino con cenizas en los ojos, símbolo de arrepentimiento, y con manos vacías, signo de total rendición y dependencia. Hoy en día, existen ministros que predican con gran elocuencia sobre el fuego del avivamiento, sobre la unción, pero son incapaces de soportar ser tocados por él, de ser consumidos por su poder purificador. Hablan con fervor de la unción, de la presencia de Dios, pero huyen de la soledad y la agonía de Getsemaní, de ese lugar de íntima rendición. Cantan con pasión sobre la santidad, pero huyen del altar del sacrificio personal como Jonás huyó de Nínive, evitando el confrontarse con su propia voluntad. La cruz se encuentra, dolorosamente, en las letras de nuestras canciones y en los textos de nuestras publicaciones, pero no se halla en las lágrimas que brotan de un corazón quebrantado. Está presente en las redes sociales, en las imágenes que compartimos, pero no en la intimidad de nuestros cuartos, donde nadie nos ve. Resuena en las predicaciones elocuentes que impartimos, pero no se manifiesta en nuestras actitudes diarias, en la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y el avivamiento, esa anhelada irrupción de lo divino, ha sido tristemente archivado entre las agendas saturadas y los egos inflados. Ha sido sofocado por el destello de las luces artificiales y por la complejidad de los programas eclesiásticos. Ha sido olvidado en el mismo lugar donde, ineludiblemente, debía comenzar. En el suelo, en la humilde postura de la postración y la rendición.
Spurgeon, con su voz profética, grita nuevamente desde el pasado. El verdadero avivamiento siempre es precedido por un profundo sentido de ruina personal, por la conciencia de nuestra bancarrota espiritual, para seguir explorando estas profundas verdades y no perderte ni un solo mensaje que resuene desde la eternidad. Te invitamos a unirte a Senderos del Señor. Tu alma encontrará un refugio y una fuente de luz en cada nueva publicación que compartimos contigo. Pero en la actualidad, nadie parece querer sentirse arruinado. Nadie anhela esa confrontación con la propia insuficiencia. Por el contrario, anhelan sentirse empoderados, fuertes, dotados de capacidades sobrenaturales. Desean ser levantados, exaltados y reconocidos, pero no están dispuestos a caer, a rendirse, a humillarse en el proceso. Y cuánto duele verdaderamente caer, reconocer nuestra debilidad y nuestra dependencia. Cuánto cuesta confesar nuestras faltas y nuestros pecados, quitarnos las máscaras que con tanto esmero hemos construido. Cuánta valentía genuina se requiere para rasgar el corazón, para exponer nuestras vulnerabilidades más íntimas ante el Todopoderoso. Pero solo aquellos, precisamente esos, los que caen en humillación, los que se quiebran en arrepentimiento, los que confiesan con sinceridad, solo ellos verán el fuego purificador del Altísimo descender sobre sus vidas. Porque Dios no busca ministerios excelentemente estructurados o programas eclesiásticos impecablemente organizados. Él busca corazones que estén completamente rendidos, que hayan abdicado de su propia voluntad. El Creador no se impresiona con la magnitud de las multitudes que asisten a un evento, con el número de seguidores o con la visibilidad pública. Él se revela de forma íntima y poderosa en la soledad del hombre o la mujer postrada, en ese lugar secreto donde no hay testigos humanos. Él no unge el talento natural o adquirido por más sobresaliente que sea. Él unge el sacrificio sincero, la ofrenda de un corazón quebrantado. Él no unge la apariencia externa, el brillo superficial. Él unge el arrepentimiento genuino, la transformación profunda del ser. Y aunque muchos hayan olvidado estas verdades esenciales, la voz incesante del Espíritu Santo todavía resuena con fuerza clara y penetrante entre los remanentes fieles. Aquellos que derraman lágrimas en secreto, cuando nadie los ve, que ayunan con una disciplina silenciosa, cuando nadie lo nota, que oran con fervor en la quietud, cuando todo parece estar en silencio y no hay respuesta aparente. Alguien que ya no ora con la misma pasión de antes, que ha perdido la comunión íntima. Alguien que ya no siente la palabra de Dios como antes, como una espada que penetra y transforma. Envíalo con la urgencia de quien lanza un último grito de auxilio, de esperanza. Vuelve. Aún hay tiempo para la restauración. Aún hay gracia disponible. Aún hay un camino de regreso. Y si esta palabra te tocó en lo más profundo, si en algún momento tus ojos ardieron con un fuego santo, si tu corazón se apretó con una convicción ineludible, si tu espíritu gimió en silencio, entonces este lugar, estas palabras, también son tu altar personal. Suscríbete a Senderos del Señor. Camina con aquellos que todavía escuchan la voz. Aquí cada mensaje es oración, cada video es espada, cada palabra es un eco del cielo. Este canal no es solo contenido, es un llamado. Este es el tiempo. No de correr, sino de postrarse. No de hablar, sino de gemir. No de actuar, sino de morir. Este es el tiempo de silenciar el alma para escuchar al Espíritu. El avivamiento no vendrá con prisa, vendrá con rodillas, no vendrá con micrófonos, vendrá con llanto, no vendrá con estructuras, vendrá con cruces. Y cada vez que alguien responde al llamado, el cielo se mueve un poco más. Cada rodilla que se dobla acerca a la eternidad. Cada lágrima que cae prepara el camino del Señor. No lo olvides. Dios usó este video para despertarte. No endurezcas tu corazón. No sigas adelante como si nada hubiera pasado. No continúes como quien solo escuchó otra palabra. Vuelve al altar. Vuelve al cuarto. Vuelve a la cruz. Y vuelve siempre. Porque aquí hay más que mensajes. Hay un llamado eterno,
Un llamado urgente, un llamado santo,